El último truco del ego en el camino espiritual no es el apego al dinero, ni al miedo, ni siquiera al sufrimiento emocional. No es la rabia, ni la tristeza, ni los traumas del pasado. Todo eso es demasiado evidente y, por lo tanto, demasiado fácil de detectar. El último truco del ego es mucho más sofisticado, más silencioso y por eso mismo más peligroso, porque no se presenta como un obstáculo, sino como una conquista. No aparece como oscuridad, sino como luz. No se muestra como ignorancia, sino como comprensión profunda. Es el momento en el que el ego deja de luchar contra la espiritualidad y decide apropiarse de ella. Y casi todos caen en este punto sin darse cuenta. Carl Jung lo advirtió hace décadas, pero pocos lo comprendieron de verdad, porque este engaño ocurre justo cuando la persona cree que está despertando, cuando siente que ha visto algo que antes no veía, cuando cree que ha salido del piloto automático. Si has iniciado un camino espiritual, si sientes que hay algo más allá de lo visible, si alguna vez has sentido que tu forma de ver la vida ha cambiado para siempre, este mensaje puede incomodarte profundamente, pero también puede liberarte. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más consciente te vuelves, más difícil parece avanzar? ¿Que entiendes muchas cosas a nivel mental, pero no logras sentir una paz estable en el día a día? ¿Que has cambiado por dentro, pero el vacío sigue apareciendo cuando te quedas en silencio? Esa sensación no es un error, no es un retroceso. Es una señal muy clara de que estás entrando en una fase más profunda del camino. Jung no entendía la espiritualidad como una huida hacia la luz, sino como un proceso de integración profunda. Para él, el verdadero despertar no consistía en elevarse por encima de lo humano, sino en descender hacia ello y abrazarlo por completo. Jung hablaba del ego como el centro de la conciencia, la estructura psicológica que dice: yo soy, yo pienso, yo decido, yo quiero. El ego no es el enemigo. Es necesario para existir en el mundo, para tener identidad, límites y dirección. Sin ego, no podríamos funcionar. El problema comienza cuando el ego se identifica con algo que lo trasciende y se apropia de ello como si fuera suyo. En las primeras etapas del despertar espiritual, muchas personas viven experiencias intensas, momentos de claridad absoluta, de unidad, de comprensión profunda, de conexión con algo más grande que su historia personal. A veces, llegan a sentir que todo encaja, que todo tiene sentido, que han encontrado la verdad. Estas experiencias son reales, transformadoras y profundamente significativas. No son falsas. Pero aquí es donde el ego empieza a observar en silencio. Y sin que te des cuenta, comienza a construir una nueva narrativa interna. Esto me hace especial. Esto demuestra que estoy despierto. Esto significa que voy por delante. Esto me separa de los demás. En ese instante nace el ego espiritual. Jung llamaba a este fenómeno inflación psíquica, cuando el ego se apropia de contenidos profundos del inconsciente y se engrandece al hacerlo. El ego deja de buscar reconocimiento en lo material y empieza a buscarlo en lo espiritual. Ya no quiere éxito, dinero o poder. Ahora quiere iluminación, conciencia elevada, propósito trascendente. Quiere sentirse elegido, diferente, único. Quiere creer que ha llegado a un lugar al que otros aún no han llegado. Y este ego es extremadamente difícil de detectar, porque no se manifiesta como arrogancia evidente. Se disfraza de humildad, de sensibilidad, de amor universal. Habla de energía, de vibración, de conciencia, de despertar, de señales del universo. Dice cosas como: yo ya no estoy en ese nivel, no todos pueden entender esto, mi camino es distinto, yo ya trascendí esas emociones, ya no me afecta nada, todo es perfecto tal como es. Y aunque algunas de estas frases pueden contener verdad, cuando nacen del ego, se convierten en una nueva forma de separación.
Una de las señales más claras de este último truco del ego es la comparación silenciosa. Medirte con otros, observar su proceso y sentir que estás más avanzado, más consciente o más despierto. No hace falta decirlo en voz alta, basta con sentirlo. Otra señal es la desconexión progresiva de la vida cotidiana. Confundir desapego con indiferencia. Pensar que las emociones humanas son inferiores, que el dolor es falta de conciencia, que el conflicto es señal de inmadurez espiritual. Jung observó que después de ciertos despertares, viene una fase de vacío, una especie de silencio interior que puede sentirse confuso, pesado o incluso desmotivador. Muchos interpretan ese vacío como iluminación, cuando en realidad es el ego que ha perdido una identidad antigua, pero aún no ha integrado una nueva forma de estar en el mundo, y entonces intenta reconstruirse, esta vez desde lo espiritual. También aparece la necesidad constante de señales del universo, de sincronicidades, de números repetidos, de mensajes externos que confirmen que voy bien, que estoy alineado, que estoy haciendo lo correcto. El problema no son las señales, sino la dependencia de ellas. Cuando necesitas que el universo te confirme constantemente que vas por el camino correcto, el ego sigue buscando control, aunque lo disfrace de fe y confianza. Jung decía que el verdadero proceso de individuación comienza cuando dejamos de proyectar fuera lo que debe ser integrado dentro. Y aquí entra uno de los conceptos más profundos y más incómodos de su obra, la sombra. La sombra es todo aquello que has reprimido, negado o rechazado de ti mismo para construir una imagen aceptable, correcta o espiritual. Ira, envidia, miedo, celos, inseguridad, deseo de reconocimiento, necesidad de aprobación, resentimiento, culpa, orgullo espiritual. El ego espiritual no quiere mirar la sombra, porque hacerlo derrumbaría la imagen de persona consciente. Prefiere hablar de luz, mientras empuja hacia abajo todo lo que considera oscuro. Pero cuanto más se reprime la sombra, más poder tiene. El último truco del ego consiste precisamente en usar la espiritualidad para no mirar lo que duele, para no sentir lo que incomoda, para no responsabilizarse de las propias heridas. Aquí ocurre algo clave. Muchas personas creen que están sanando cuando en realidad están espiritualizando sus mecanismos de defensa. Usan conceptos espirituales para evitar conversaciones incómodas, para justificar distancias emocionales, para no pedir perdón, para no poner límites reales, para no atravesar el dolor que aún vive en su interior. Jung fue muy claro en esto. No nos transformamos negando lo que somos, sino integrándolo. El verdadero crecimiento espiritual no te aleja de tu humanidad, te lleva directamente a ella. No te hace superior, te vuelve humilde. No te separa del mundo, te conecta con él de una forma más honesta, más viva, más presente. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto no significa vivir en el sufrimiento, sino atreverte a ver lo que es, sin adornos, sin máscaras, sin discursos espirituales que anestesian. Integrar el ego no es destruirlo, es reconocer su función sin permitir que gobierne. Es entender que el ego puede acompañarte, pero no dirigir tu vida. Cuando esto ocurre, algo cambia profundamente. Dejas de necesitar sentirte especial. Dejas de buscar validación espiritual. Dejas de competir en niveles de conciencia, en despertares, en verdades absolutas. Dejas de necesitar demostrar que sabes más, que has visto más, que has entendido más. Empiezas a vivir desde una presencia más simple, más auténtica y más real. Ya no necesitas afirmar quién eres, porque estás siendo. Ya no buscas señales constantemente, porque escuchas la vida directamente. Ya no te obsesiona tu propósito, porque cada acción nace de una coherencia interna. Este es el punto en el que el camino espiritual deja de ser una identidad y se convierte en una forma de vivir. El ego no desaparece, pero pierde su trono. Y tú descubres algo esencial.
No viniste a escapar del mundo, viniste a habitarlo con conciencia. No viniste a ser especial, viniste a ser auténtico. No viniste a trascender tu humanidad, viniste a integrarla. Jung entendía que el self, el verdadero centro del ser, no excluye al ego, lo contiene. Y cuando permites esa integración, la paz que aparece no es espectacular ni eufórica, es silenciosa, estable, profunda. No depende de experiencias místicas ni de sentirse iluminado. Es una presencia constante que te acompaña incluso en la duda, incluso en el miedo, incluso en la imperfección, incluso cuando la vida no encaja. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad, sin juzgarte, sin justificarte, sin defenderte. Cuando hablas de tu camino espiritual, ¿lo haces desde el amor o desde la necesidad de sentirte diferente? ¿Desde la presencia o desde el miedo a ser común? ¿Desde la apertura o desde la defensa? No hay respuestas correctas, solo hay verdad. Y verla ya es un acto de despertar real. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste incomodidad, si algo dentro se removió, eso no es casualidad. Te invito a escribir en los comentarios qué parte del ego espiritual has reconocido en ti, porque nombrarlo es el primer paso para integrarlo. Comparte este video con alguien que esté en su propio proceso de despertar y suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando, sin máscaras, sin idealizaciones y sin atajos, los misterios de la conciencia, el inconsciente y el verdadero camino hacia la libertad interior. Gracias por estar aquí. Namaste.